Buenos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de Educar, una semana más aquí en Canal Diocesano de Televisión. La cultura debe constituir un campo privilegiado de presencia y compromiso para la Iglesia y para cada uno de los cristianos. La separación entre la fe cristiana y la vida cotidiana es juzgada por el Concilio Vaticano II como uno de los errores más graves de nuestro tiempo. Así lo recoge el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia en el punto 554, que lo dedica precisamente al servicio de la cultura y de su relación con la doctrina social de la Iglesia. Su importancia vamos a hablar hoy, vamos a dedicar este programa gracias a la colaboración del grupo de trabajo Polis. Nos acompañan en primer lugar Miguel Ángel Martínez, ingeniero de telecomunicación, experto en tecnología de redes y realidad virtual y miembro de Polis. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, también está con nosotros Sonia Villanueva, psicóloga, colaboradora con el Centro de Orientación Familiar de Toledo. Sonia, Buenas, bienvenida. hola. Y María Victoria del Valle, licenciada en Historia del Arte, experta en Patrimonio, Investigación y Gestión, profesora y también conferenciante. Sonia, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de la cultura, pero yo creo que lo primero que debemos hacer es empezar definiendo este término que creo que nos va a llevar un tiempo, ¿no? Porque no es algo fácil de acotar, ¿no? Y de limitar. ¿Cómo podemos señalar qué es, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura? Bueno, nos encontramos con la dificultad de que la palabra cultura se puede utilizar para varias cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de que una persona tiene mucha cultura, nos solemos referir a su nivel de estudios, a la capacidad de relacionarse con gente muy diversa. Es una persona que es muy viajada, que sabe idiomas. Decimos que es una persona que tiene mucha cultura y es un uso totalmente correcto y apropiado de la palabra. Pero cuando hablamos a nivel social de cultura, la cultura de una sociedad, de un grupo, de un colectivo, estamos refiriéndonos a algo diferente. No solo o no explícitamente al nivel de estudios o al nivel de capacitación o los idiomas que sepa, sino que estamos hablando de un conjunto de valores socialmente compartidos y expresados. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de una cultura de un pueblo, una cultura de una familia o una cultura de una ciudad o de un colectivo y en todos ellos, cuando hablamos de cultura, lo que queremos hacer referencia es a aquellos aspectos aquellos valores que comparten, que son un punto de referencia común y que tienen una expresión en su arte, en sus tradiciones, en sus lugares comunes, en su lenguaje. Entonces, el concepto de cultura a nivel social, pues nos encontramos con un concepto muy amplio, muy poliédrico, con muchas aristas y con muchos lados que hay que tratar a la vez, muy complejo, pero al mismo tiempo fundamental para la vida, para el desarrollo de la vida social. A mí me llama la atención de la definición que da la doctrina social de la Iglesia. Dice que la cultura es aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre. Accede más al ser. Viene un poco a reflejar esto que estabas comentando tú ahora, de que impregna muchas realidades, distintos escenarios, por así decirlo, de la vida del hombre. No es algo que podamos ni cerrar, ni definir como estático, ni muchísimo menos, ¿no? Aquí nuestros tres invitados pertenecen a tres ámbitos distintos. Al ámbito más científico Miguel Ángel, al ámbito más humano de la psicología, de las relaciones Sonia, y al ámbito más artístico, podemos decir, Maribí, ¿no? La cultura para nada es algo estático, ¿no? No es un concepto cerrado ni siquiera. Sí, además es como un poco el escenario en el que podemos entender al sujeto. Es como si en un cuadro, por ejemplo, yo pinto una manzana y la pongo dentro de un bodegón, pues tiene un sentido. Ahora, si lo pongo dentro de una escena que es el pecado original, pues la manzana tiene otro sentido. Lo que hace la cultura es generar todo el entorno en el que el sujeto toma un sentido porque tiene una referencia, tiene una perspectiva, en ese sentido la definición que leías tú es lo que hace que la cultura dé ese sentido al ser humano y le haga ser realmente ser humano, porque le enmarca en un contexto en el que muchas de sus obras, sus acciones, sus decisiones, pues toman un sentido concreto.
Y ahora llega la pregunta de cuál debe ser la relación entre la fe y la cultura. ¿Cuál creéis que debe ser? Bueno, la cultura, la necesidad del ser humano de expresarse y de comunicarse es inherente al ser humano. El ámbito social es algo que va con el ser humano, el relacionarse. Se expresa en lo que es la cultura, en esas costumbres, en ese saber, en ese comunicar tradiciones, comunicar... Entonces, el ser humano necesita expresarse de alguna manera y se expresa en esa cultura. Si yo tengo una fe y vivo mi fe y todo lo que yo hago, todo donde yo estoy, lo estoy impregnando de mi fe, con lo cual ahí se está relacionando cultura y fe de una manera muy íntima, porque según yo soy, según mi ser, según me expreso y me expreso con mi fe, y mi fe es la que está marcando mis formas de hacer en la vida, pues tienen que entrar en esa cultura en la que yo vivo y en la que yo me expreso y de la que yo recibo la expresión de otras personas. Entonces, yo creo que es íntima esa relación. Y en el ámbito, por ejemplo, Mariví, de lo artístico, tú como licenciada en arte... En el ámbito de lo artístico hay muchas modalidades por las que la fe se cuela en el arte y por las que el arte debe colarse en la fe. Es más, la Iglesia pide que haya una intercomunicación y a través de muy diversos ámbitos, o sea, simplemente a través de los artistas, de una obra de arte, pero también los historiadores, en la forma en que investigan, en la forma en que critican, en la forma en que muestran a la sociedad el arte, con exposiciones, o sea, hay muchísimas vías en las que la fe y el arte deben ir unidas. Históricamente la Iglesia ha necesitado al arte para evangelizar, pero no solo los artistas han evangelizado con el arte, sino que el arte muchas veces al fiel pues le ha impactado, le ha influido. Ha habido siempre una relación. Pensadores que han influido en artistas, pensadores místicos, literarios, literatos, que han influido con sus escritos. Por ejemplo, un artista ha concebido un crucificado, por ejemplo, se me pone ahora el caso, ¿no? La manera de presentarlo al fiel, pues según los dogmas que fuera dictando la Iglesia, ¿no? Pues la imagen de un Dios rey, la imagen de un Dios hombre. A través de los siglos, pensadores, místicos, religiosos influyen en el arte y el arte luego lo vuelca directamente al fiel. O sea, siempre, y la Iglesia pide que ahora, puesto que siempre ha habido esa necesidad, la Iglesia pide que ahora, que puede que haya un vacío en arte religioso, que no es la pregunta, ya si quieres la abordamos, la Iglesia pide que siga habiendo lo que necesariamente siempre ha ido vinculado, que ha sido arte y fe. Miguel Ángel, y en el ámbito de lo científico, me parece que siempre existe ahí un divorcio entre fe y la ciencia. Pues bueno, quizá en el día a día de la mayoría de la gente lo que influye más es la parte tecnológica, es la aplicación de la ciencia a resolver problemas, ¿no? De hecho, el Papa Francisco en la última encíclica nos hablaba dedicó un capítulo importante a lo que él llamó el paradigma tecnológico, que es cómo la tecnología está transformando nuestra forma de percibir el mundo y de resolver los problemas. En cierto sentido está provocando una transformación de la cultura muy fuerte que no siempre es buena para el hombre, para el ser humano. ¿Por qué? Porque la tecnología en su desarrollo actual se nos presenta como una herramienta para resolver problemas de forma inmediata, rápida, nos está provocando una relación con los problemas que exigen que se resuelvan de forma instantánea. A un clic. Y eso no responde a los ritmos de la persona. Y podemos olvidar o podemos dejar de lado la dimensión más personal por la dimensión tecnológica. Eso sin entrar en el ámbito de las relaciones personales entre personas, ¿no? Porque igual que estamos acostumbrados a la cultura de lo inmediato del ya, podemos decir que los nuevos medios de comunicación, las nuevas formas de comunicarnos, las redes sociales, están cambiando también nuestro relacionarnos, ¿no, Sonia? Esto es algo que tú como psicóloga...
Sí, ha cambiado muchísimo y digamos que para mal, porque hay esa inmediatez que necesitan las personas, ese no saber contemplar las cosas, ese que te venga todo dado, que no tengan tiempo. Los jóvenes ahora mismo, yo se lo digo muchas veces a ellos, te levantas, te pones los cascos, empiezas a escuchar, te vas en el autobús con amigos, llegas al instituto, a donde estés, recibes clase, sales al recreo con los cascos o charlando, llegas a casa, te pones la tele y te acuestas, y a veces se acuestan con los cascos también. Entonces ese no poder pensar hace que todo lo que te venga de fuera tenga, es algo muy amplio, pero tiene, digamos, para el tema que nos ocupa ahora mismo, tiene como dos realidades un poco negativas. Una, que no estamos preparados para elaborar todo lo que nos hace humano y expresarlo, que es lo que hace un poco la cultura, ¿no? Y por otro lado, todo nos viene de fuera. Entonces, estamos muy influidos por todas las opiniones que nos vienen de fuera y no somos capaces de expresar nuestro propio ser. Con lo cual, al final lo que ves es clones de lo que los medios de comunicación van generando, que muchas veces es muy sesgado, la mayoría de las veces es muy sesgado, y eso pues está influyendo mucho en la pérdida de una cultura propia, ¿no? La pérdida de arraigo a nuestras cosas, el estar demasiado abiertos a lo que viene de fuera. Lo tradicional es antiguo, no es atractivo. Entonces, claro, pues ahí viene como el que vengan culturas de fuera, que no está mal, porque bueno, la mezcla de culturas, pero muchas veces despreciando lo nuestro. Y eso es una cosa que se da mucho. Y en el ámbito de las relaciones personales, que yo decía, por ejemplo, las nuevas formas de comunicarnos a través, por ejemplo, pues es que de las redes sociales, de Facebook o de, no sé, de otros canales, Instagram, WhatsApp. Pues eso, en detrimento de las relaciones personales, claro. Y a través de todos esos medios es como te entra, es lo que decía, es como te entran todas las opiniones y cambia mucho las relaciones porque se pierde la relación de persona a persona. Con lo cual, eso a la hora de formar a la persona, la personalidad, la forma de pensar, está todo influido por las redes y se pierde lo que es la relación social. Y todo lo que es cultura, todo lo que es tradición, es más social, no es tan de redes y está todo muy globalizado, entonces claro, cambia todo radicalmente. Bueno, yo quería también, hombre, por dar una visión, para defender mi causa también, también aporta muchas cosas buenas la tecnología. Sí, iba a decir a continuación que los medios de comunicación forman parte de nuestra cultura actual. Sí, lo malo no es los medios de comunicación, lo malo es el uso en detrimento de... O sea, si tú quitas una cosa y llenas con lo otro, pues no está bien. Es buenísimo porque, claro, esta cultura de la globalización, pues conoces mucho más que lo que es tu entorno, lo que era antiguamente tu pueblo, tu familia, tu pueblo y como mucho tu ciudad. Está muy bien. Pero claro, el problema es cuando tú quitas relaciones sociales, quitas pues ese procesar típico del humano, procesar la realidad y transmitirla a los que tienes alrededor. Quitando esto, ¿cómo viene, más cerca? Eso es, cómo viene lo de fuera y cómo te influye lo de fuera. Entonces, si algo te viene por Facebook, esto es la Biblia. Total, o si te dan un like ya es... Sí, claro, y entonces todo se hace viral, y como se hace viral, esto es... Es lo auténtico y es lo bueno, y es lo que me llena. El otro día escuchaba a Munilla que decía, bueno, pues coletillas y decía, es que todo el mundo lo hace. Bueno, como todo el mundo lo hace, ¿y qué es lo que hace todo el mundo? Lo que viene por Facebook, lo que viene por Instagram. Entonces... Miguel Ángel, venga. Defiende tu causa. Hombre, yo creo que el acceso que nos dan las nuevas tecnologías precisamente a conocer otras culturas es impresionante y yo creo que eso es un bien, claro, mientras no perdamos nuestros valores. Y a la hora de gestionar estos elementos, pues lo que ocurre es que los gestionamos de forma muy infantil, nos dejamos deslumbrar por las cosas más aparentes y al final eso genera relaciones superficiales. Oí hace poco a un conferenciante hablar del tema de los millennials y decía hasta qué punto los hemos educado para que no sepan gestionar las relaciones humanas.
Y él comentaba cómo en su trabajo pues notaba que la gente más jovencita, cuando llegaba a una reunión y estaban esperando a que llegaran todos, pues se ponían a ver el móvil. Y no eran capaces de establecer una conversación de cortesía. Sí. De, bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Y incluso de ir un paso más allá y empezar a preocuparse por los demás. Y decir, oye, me he enterado que tu padre está enfermo. ¿Qué tal está? Esas conversaciones de cortesía que nos dan acceso al nivel más personal quedan, si no dominamos los elementos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, pues se pueden convertir en una dificultad tremenda para las relaciones personales. Y ahí es donde yo creo que entra la parte más cultural que tiene que vencer todo esto, porque la tecnología no se puede convertir en un origen de sentido. El sentido tiene que venir de fuera. Porque si no convertimos la tecnología, su función es ser una herramienta que nos da capacidad. Imagínate unos alicates. Unos alicates te permiten hacer cosas que con las manos no puedes hacer. La tecnología tiene que ser una herramienta, pero ¿qué ocurre? Que al final, si los alicates se convierten en el centro de mi vida, al final yo soy un esclavo de la herramienta. Entonces la herramienta soy yo. Y eso es lo que nos pasa un poco con estas tecnologías modernas, que nos esclavizan. Nos esclavizan porque no las sabemos usar con la autoridad suficiente o porque no tenemos la madurez suficiente para utilizarlas. Y yo creo que ahí es donde los valores culturales, que son los que ponen la escala de valores, nos tienen que decir, no, es que es más importante la persona que el juguete. Claro. Y eso que es tan evidente y que se supone que en la infancia uno va aprendiéndolo, cuando uno es un niño pequeño, le traen un regalo, ¿cuántas veces le gusta más la caja que lo que lleva dentro? Entonces es la madurez lo que al final te ayuda a distinguir lo que es importante de lo que no es importante. Yo creo que ahí es donde tenemos un déficit que nos hace esclavizarnos de la tecnología. Yo creo que es el quid de la cuestión en la madurez. Hay una inmadurez en gente muy mayor ya, pero que se está viendo en niños, ¿no? Que se está viendo pues esa incapacidad para relacionarse y por tanto la cultura se está viendo muy tocada por esto, ¿no? Perdona, es que Mariby. yo creo, te doy toda la razón. Además estáis hablando de las nuevas tecnologías, sobre todo tú, Sonia, primero en los adolescentes y jóvenes. Entonces ahí nos perdemos, claro, ahí hay un empequeñecimiento pues porque no hay tiempo, y así están todo el día pendiente de las redes o del WhatsApp, no hay tiempo para la formación de uno. Entonces yo creo que más que ver lo negativo en este caso, que son las nuevas tecnologías, yo, que no es mi ámbito, pero sacaría triunfante a la tecnología. Creo que la tecnología en sí es muy necesaria, bueno, y tú ya lo has dicho, es buena. Yo creo que el problema no es que los chicos, la tecnología en manos de los chicos les impide acceder o ampliar cultura. Yo creo que la gente joven, en general, también hay gente mayor, ¿no?, con cierto nivel de empobrecimiento cultural, creo que tenemos que dedicar un esfuerzo en que por encima de la tecnología nuestra gente joven se culturice, ¿no? Si tú no tienes nada que ofrecer, si tú no tienes tiempo para formarte, pues evidentemente no puedes sacar nada, te vas a dejar beber pero también pues por muchísimas otras aficiones malas, ¿no? No solo pues salir, beber. Entonces yo creo que la tecnología en sí es buena. Lo malo es lo que estamos haciendo con nuestra gente joven, que se están inculturizando, se están empequeñeciendo. O sea, gente joven que podría dedicar su tiempo a formarse, a leer, a mil cosas que se me ocurren, dedican su tiempo y el tiempo inmediato y el tiempo, pues eso, de entre amigos, están todos sentados en un banco con el móvil, no dejamos, tenemos que esforzarnos en culturizar, no en retirar la tecnología, no acusarla de que es la causante de que los jóvenes y la cultura no se toquen. Creo que la causante es otra, pues el empobrecimiento cultural, el empobrecimiento del propio ser, que hay gente vacía y no es porque haya cultura, o sea, no es porque haya tecnología. Si no hubiera WhatsApp, si no hubiera Facebook, pues a lo mejor habría juegos de rol que había antes o mil historias, ¿no? Pero creo que dedican mucho tiempo a eso porque no tienen nada que ofrecer y tenemos que intentar a lo mejor
que vean un atractivo en otra cosa. ¿Cómo? Pues no lo sé. Hay que enfocar la cultura como atractivo, que tenga más tirón. Bueno, ha salido algo que yo creo que es clave, que si queréis dejamos para la segunda parte del programa, que es el tema de la formación. Yo creo que por ahí deberíamos empezar. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos para recuperar este tema que les planteamos hoy, la cultura y la doctrina social de la Iglesia. Y seguimos aquí en El Arte de Educar, hoy para hablar, para contemplar el tema de la cultura y la doctrina social de la Iglesia. Siguen con nosotros Miguel Ángel, Sonia, Mariví, desde distintos ámbitos de la cultura. Y nos quedábamos en un punto, la relación de los medios, el papel que juegan los medios de comunicación en esto de la cultura. Y yo creo que Mariví da un detalle, yo creo que una de las claves más importantes de todo esto, que es el tema de la formación. No sé si queréis apuntar algo a propósito de este tema de la formación, de formarnos nosotros para que luego las nuevas generaciones pues también sepan usar convenientemente todos estos medios de comunicación que se les ofrecen. Y unido a esto, a mí me gustaría hablar también de qué suponen los valores a la hora de hablar de una cultura, si cambian los valores, qué pasa en la cultura y demás. Cuando queráis, la formación. Bueno, yo creo que el tema de la formación está muy ligado al tema de los valores, porque al fin y al cabo es de elegir cuáles son aquellas cosas que como sociedad o como grupo, como colectivo, damos más importancia sobre otras, seleccionarlas y luego ver cómo esas cosas que le damos más importancia las desarrollamos, las transmitimos a las generaciones más jóvenes, y eso es la formación. Entonces yo creo que una cosa está muy relacionada con otra. Es muy importante entender que el propio concepto de cultura está muy ligado a los valores. Una cultura, la cultura está a nivel social. Una cultura se diferencia de otra por su escala de valores, que puede ser diferente. Por ejemplo, en la cultura española se valora mucho la comida. No hay celebración familiar o evento que no vaya acompañado de algo de comida, o sea, incluso la comida sea el desencadenante de la reunión o del encuentro. En otras culturas eso no es así. En Estados Unidos, por ejemplo, el punto de encuentro suele ser el deporte. Y se juntan pues, para un partido de baloncesto, un partido de fútbol americano, y nosotros quedamos a cenar. Ellos quedan en el partido. O a tomar copas. Y cenan allí. O el tema de las copas o el alcohol también, pues eso va marcando una sociedad de otra. O, por ejemplo, el propio valor de la vida humana, qué lugar ocupa, el valor del trabajo. En España es una sociedad donde tradicionalmente se ha valorado más el aspecto festivo que el aspecto del trabajo, y eso era así, ha sido así durante mucho tiempo, y nuestro calendario laboral pues va un poco marcado de eso. Sí. Y de ahí nuestra ¿Qué ocurre? Que a lo mejor estos últimos 50 años el trabajo está adquiriendo un valor más importante, sobre todo un trabajo desde el punto de vista productivo, un trabajo que produce un beneficio. ¿Y qué ocurre? Pues que las fiestas pues hay que quitarlas, porque es más importante trabajar. Así es como juega una cultura y como empieza a jugar sus valores. Incluso nos podemos llevar hoy a veces las manos a la cabeza de gente que considera que una vida digna de ser vivida solo puede ser si tiene unos valores determinados, como puede ser tener una salud 100%, o cuando en otra dimensión cultural o en otra versión cultural a lo mejor eso ocupa un lugar mucho más bajo. No significa que no sea importante, sino que hay otras cosas que son más importantes. Entonces, esa estructuración, esa colocación de los valores es clave para definir una cultura. Pero porque define la propia persona. Los valores que tú tienes definen, te hacen tomar decisiones.
Sí, para mí la familia es muy importante. Cuando a mí me pasa algo bueno, lo primero que hago es comunicarlo a la familia. No sé, yo recuerdo cuando mi marido se sacó la oposición, pues hizo una comida para invitar, para celebrar que había sacado la oposición, ¿no? Pues a lo mejor en otras culturas, pues no, bueno, pues me ha pasado algo y me ha pasado y se lo digo. Entonces, depende de los valores que tengan, que son diferentes en cada cultura y son diferentes en cada persona. Bueno, pues depende de esos valores, eso es lo que hace que tú tomes unas decisiones y que funciones en una dirección o en otra, porque es lo que está determinando qué es lo importante para ti. Pero no solo eso, sino que son tan importantes los valores que además si se quiere cambiar algo en una sociedad o en una cultura, lo primero que se hace es intentar cambiar esos valores. Entonces lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en la educación. Sí. Se está intentando cambiar los valores, por ejemplo, con todo el tema de la violencia de género, la ideología, y eso es lo que está haciendo que al final, si tú cambias esa jerarquía de valores en una persona, estás influyendo en todo, estás influyendo en la persona, en la familia, en la cultura, en todo. Entonces es importantísimo porque está en la base de todo el ser de la persona y de todo lo que tú comunicas y de todo lo que la sociedad, todo lo que la cultura, eso se vuelca en la cultura y la cultura se extiende y impregna todo. Y en este punto a mí me surge la pregunta de si la cultura, lo que tenemos que hacer es luchar por conseguir una cultura cristiana o por cristianizar la cultura. A ver, yo creo que como cristianos debemos ser honestos y coherentes. Y entonces, allá donde estemos, nuestro funcionamiento será pues una luz en medio de donde estemos. Entonces, no es tanto como cristianizar lo que tengamos, sino como que nosotros demos ese testimonio y estemos donde estemos, ¿no? No sé. Sí, pero eso en cierto modo es cristianizar la cultura. Pero sí. Como cristiana tú en tu ámbito, no sé, tu ámbito como psicóloga, imagino que tu orientación va a estar teñida, lo quieras o no, primero profesionalmente, cuando tengas una consulta profesional, pero va a estar tamizada por tu ser cristiano, ¿no? Claro. Imagino que Miguel Ángel igual, ¿no? Ante un trabajo de tecnología importante, con tus conocimientos de ingeniero, pues tendrás que dar pautas muy técnicas, pero tu ser de cristiano no lo puedes dejar a un lado. Y yo creo que es la Iglesia lo que nos pide. Yo, pues, ante un informe que tenga que hacer, ante cualquier cosa, el sentido que yo vea, siempre pues eso como historiadora objetiva, ¿no? Pero si me piden una conferencia, cualquier cosa, pues siempre va a ir tamizada por ese sentimiento, y además ese sentimiento no como cristiana aislada, sino como cristiana historiadora del arte, que tengo que dar también una visión que me pide a mí también la Iglesia, que me hace responsable. Yo soy parte de la Iglesia y me está pidiendo que hoy en el siglo XXI cristianice lo que a mí me toca. Y yo creo que eso ha llevado a todos los ámbitos, ¿no? Cualquier profesional que se sienta cristiano en su ámbito tiene que cristianizar aportando su granito de arena. Y yo pienso que eso sí es cristianizar la cultura. Sí, lo que pasa es que cristianizas como por rebosamiento, ¿no? O sea, tú tienes y no puedes no ser. No sé si por rebosamiento o por interés. Lo que tienes lo transmites, entonces no puedes transmitir algo que no eres. Si eres cristiana y vives tu fe... No, por supuesto. Entonces yo creo que también parte del problema de que la cultura se haya ido descristianizando es porque realmente las raíces no han permanecido en Cristo, de alguna manera. Entonces hay un montón de tradiciones que han perdido su sentido cristiano y han empezado a tener un sentido cultural. O sea, yo recuerdo que la Romería del Valle para mí, hasta que yo no entré en la iglesia, que yo entré más tarde, mi conversión fue un poquito ya adulta, y descubrí que era por la Virgen. No, que no tenía nada que ver con el botellón y los comas etílicos, y yo que sabemos todos botellón, que hay el Día del Valle. En mi familia, la Romería del Valle es un ejemplo muy concreto, que además yo he vivido en mis propias carnes, ¿no? La Romería del Valle era un día de precepto familiar, decía yo. O sea, yo no me he ido con los amigos porque en mis valores, que era lo que hablábamos antes, la familia estaba por encima de muchísimas cosas. Entonces era un día en el que se juntaba toda la familia a comer en el valle.
Y eso era la romería del Valle para mí, hasta que un día de repente me crucé con la profesión y dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué hacen aquí? Entonces yo creo que eso, que a mí me pasó cuando yo era niña, que luego yo he procesado cuando he sido mayor y me he dado cuenta de lo que significan las romerías, del sentido profundo de muchas de las tradiciones culturales Claro. que tenemos, han ido perdiendo lo que es su sentido cristiano, su raíz puesta en Cristo. Entonces ha quedado un poco en lo cultural. Y lo cultural, en el momento que hay romería, bebida, comida, pues se queda ahí, ¿no? Claro, no, y al fin y al cabo, Sonia, tú ibas a algo muy bueno, a una reunión Sí, familiar, no. y lo que he dicho yo ahora un poco superficialmente, con un tono Del lo del botellón, botellón, desgraciadamente, tú preguntas a cualquier niño de 15, 14, ¿qué hacéis el Día del Valle? Y es pues eso, ir a... Claro, pero todo empieza por algo y se va y queda y se crea la cultura del botellón, y además que se llama Claro. así. Entonces, Mejor no hablamos de las vacaciones, ¿no? De Semana Santa y pues, esas sí, cosas, pues ¿no? igual, Navidad. pues igual, Sí. todo igual. Por eso yo digo que es verdad lo que dices, Mariby, pero que yo creo que la base está en cómo vives tú la realidad, Por supuesto. cómo la vives como cristiano, porque no todos los cristianos, a lo mejor, pues yo he sido cristiana toda la vida, o sea, yo no vengo del ateísmo, pero cómo he vivido yo eso en mi vida, cómo lo he transmitido, cómo mis valores han ido definiendo, cómo yo he ido creciendo y madurando, y cómo eso ha cambiado cuando yo he descubierto a Cristo y le he puesto en mi vida. Y cómo eso, efectivamente, yo donde esté, evidentemente las pautas que yo doy en el COF o en donde esté, y la valentía con la que yo muestre ciertos criterios, pues están determinando mi fe vivida dentro de una cultura y vivida dentro de una sociedad y en mi trabajo y dándola a conocer y transmitiéndola a los demás. Miguel Ángel. Sí, yo creo que hay dos movimientos muy interesantes en la relación entre la fe y la cultura. Uno es lo que se llama la inculturación, y es cómo la fe va tomando formas de la cultura en la que se vive. Y entonces para expresar la fe, pues tomamos tradiciones, símbolos, gestos que ya existían previamente en esa cultura, porque tienen mucho valor para las personas que están viviendo la fe. Y eso es una dinámica que es muy interesante. Y en ese sentido tendremos que ver cómo inculturamos en esta nueva cultura, usamos los símbolos y los gestos de esta nueva cultura para expresar la fe. Eso es una dinámica muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, una misa en Nueva York, en una comunidad de mayoría afroamericana. A mí me dejó muy impresionado porque de entrada la misa fue prácticamente entera bailada, no solo cantada. ¿Por qué? Porque era una comunidad de personas que tienen una cultura, una forma de vivir y de sentir donde no pueden cantar sin bailar. Claro. Y claro, el sacerdote, que era, era un sajón, un americano blanco, pues tuvo que inculturarse también ahí, ¿no? Y a tomar esas maneras. Yo estaba admirado, porque a mí lo de bailar no me da mucho. Eso te iba a decir, ¿tú qué hiciste? Estaba un poco incómodo. Yo estaba admirado, la verdad que es esa. Pero sí que te da un ejemplo cómo la fe va tomando formas de distintas culturas. Y luego otro proceso, quizá en sentido contrario o complementario, que es que se va evangelizando una cultura. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor la escala de valores que está formando ese marco cultural no es buena, y hay que ir cambiándola, porque a lo mejor si para celebrar una boda hay que tener 2 días de fiesta, de comilona, borrachera y todas esas cosas, pues eso habrá que cambiarlo, porque eso no es bueno, porque al final eso no ayuda a la celebración del matrimonio, aunque haya una tradición muy larga. En muchos pueblos Claro. de nuestra tierra eso se vive con una pasión, vamos, extrema. Y hay muchos invitados que al final no se acuerdan ya de la boda, porque estaban en un estado lamentable. Entonces, eso habrá de cambiarlo, porque eso no solamente no ayuda a la fe, es que está en contra. O lo que hablábamos antes de la comida, si eso se acompaña de un exceso cuando hay mucha gente que está pasando una gran necesidad, eso no es compatible con la fe. Pues esas tradiciones hay que cambiarlas. Entonces, en ese aspecto la fe modifica la cultura en la que se vive, al mismo tiempo que también la fe se adapta a la cultura en la que se vive. Esos dos procesos en paralelo son muy interesantes
Y habrá que ver hoy y ahora cómo podemos aceptar ese reto y llevarlo a cabo, ¿no? Sonia, ¿querías decir algo? Sí, vamos, amén. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo cambias? Evidentemente, como yo vivía la fe o la cultura o las celebraciones antes de, no es igual que después de. Tener muy presente y tener otro enraizamiento, ¿no?, en mi fe. Entonces, evidentemente, cuando tú preparas una boda, le das importancia a unas cosas y no a otras. Y el problema de vivir una boda mal o vivir una celebración mal, un día del Valle, un día de los santos, ¿no?, ahora con el Halloween, Sí. Pues el problema de todo eso es precisamente que tú no le das sentido desde tu fe. O sea, si yo al Día de Todos los Santos no le doy el sentido de que tengo un ejército de santos en el cielo que me acompañan, que me dan ejemplo, que me dan muchísima esperanza porque ellos serán como yo y yo puedo llegar a ser santa, ¿no? Y lo que prevalece en mí es el tema de la fiesta, las comilonas, el botellón, el pasármelo bien, las discotecas, pues evidentemente todo eso va a borrar lo que es nuestra cultura, que era nuestra cultura religiosa pues de dar culto a los santos y de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Entonces, volvemos a lo mismo, digo, porque es la persona, desde su fe vivida honestamente y desde Cristo y tal, lo que está marcando el que nosotros vivamos la cultura de una manera o de otra. La descristianización de nuestro mundo es porque los valores se han cambiado. Entonces, ya no tiene tanto peso la familia, ya no tiene tanto peso la tradición, ya no tiene tanto peso nuestra fe, porque la fe se vive como de una forma muy laxa, no en todo el mundo, pero yo creo que también está habiendo un resurgir, ¿no? un dar sentido realmente a lo que es nuestra fe y eso vivido en la cultura. Claro, yo creo, perdona, como Sonia, que todo eso hay que cambiarlo, pero no a golpe de martillo desde fuera, sino en la conversión de cada uno. Y ahí podemos enlazar con lo que tú hablabas de la necesidad de formación, de la necesidad de valores. O sea, nada es malo en sí, sino el cómo se haga uso. Y cuando en la medida que nosotros, o cada uno de nuestros hijos o de nuestros ciudadanos, conciudadanos, estén llenos, vivirán cada cosa de una forma determinada. Y llegarán a las fiestas de un pueblo, de la boda de tu primo, pues si tú lo vives desde dentro, pues darás sentido principal a lo que tiene sentido, el sacramento del matrimonio, pero no podremos nunca desde fuera pues cambiar las cosas, sino desde dentro y desde la persona. Y ahora que estamos hablando contigo, Mariví, el arte cristiano hoy, o artistas cristianos ahora, a ver, háblanos un poquito de cómo está. Bueno, pues artistas cristianos hoy los hay. La Iglesia, hay una carta muy bonita del Papa Juan Pablo a los artistas, ¿no? Y se les invita a que participen. Lo que pasa que no hay muchos, o sea, cuando yo hablaba al principio en un momento de un vacío, entre comillas, un vacío actual del arte cristiano, también es porque tradicionalmente el arte y la Iglesia han ido muy unidos. Entonces estamos acostumbrados a que el arte lo deposita la Iglesia. Entramos en una iglesia y todo es arte. Arte gótico, arte renacimiento, arte barroco, casi todo es arte religioso, ¿no? Bueno, en el barroco ya empieza a haber otro tipo de florituras y otro tipo de, entre comillas. Entonces, parece que ahora mismo no existe arte religioso. Existe arte religioso, pero está muy encubierto, no se lleva, incluso está mal visto. Y luego es que es muy largo de explicar, porque antes en un intermedio también hablaba Miguel Ángel de la definición, ¿no?, de qué es arte religioso. Pues puedes no solo tener en cuenta que el arte religioso sea el tema, pues te encargan a un pintor que haga para un refectorio de una Sagrada Cena y te hace una Sagrada Cena, pero aquello no tiene ni sentido religioso, ni te mueve el alma. Entonces el arte religioso tiene una definición para mí, cuando es pintada o ejecutada o compuesto también una sinfonía, ¿no?, una composición musical. El arte es acapara muchos campos. El arte es arte cuando está creado por el alma, desde el alma, y se dirige al alma, ¿no?, al alma de los fieles que lo van a contemplar, que
que pueden tener realmente un encuentro con Dios, ¿por qué no? Entonces, arte religioso es muy difícil de definir. Yo ahora mismo conozco artistas que están no solo pintando un arte religioso, sino desde la religión, arte contemporáneo, arte espectacular, arte que te entusiasma, que no tiene por qué ser, como decía Miguel Ángel, ya un tema religioso, ¿no? Y pongo, por ejemplo, a la gran pintora Isabel Guerra, conocéis, ¿no? Una religiosa, hace un arte que no solo es una maternidad, que sea la Virgen con el manto, sino que hay tal belleza, tal sublimidad en ese hiperrealismo que pone, en esos ambientes que parece que estás en el paraíso, un ambiente irreal, que te llevan efectivamente a tener una comunicación con algo sobrenatural. O sea, no tiene por qué ser el arte religioso siempre un tema religioso. Pero de todas formas hay un vacío. Y la Iglesia también nos pide que hay necesidad de decorar nuevas iglesias. Y yo, como historiadora del arte, no como artista, sí que veo necesario que el artista del siglo XXI deje su huella, o sea, que no hagamos neos, que cuando haya que decorar una nueva iglesia, pues que no se recurra a una virgen neogótica, a un cuadro como hacían los barrocos o a un cuadro, sino que el artista del siglo XXI cristiano diga, aquí estoy yo, esto es lo que yo ofrezco. Los hay, pero hay pocos. Bueno, ya por último, rápidamente, ¿cómo podemos hacer? Sí, puedo añadir una cosita. O sea, yo creo que también aquí tenemos una dificultad, y es que el arte moderno sufre cierta ruptura con la sociedad y se ha convertido en una cosa muy elitista. Y eso hace que el valor social del arte esté en crisis en ese sentido. Y entonces habrá que ver cómo conseguimos rellenar ese hueco. Y nosotros lo sufrimos en ese sentido, pero es algo socialmente. O sea, hay un arte culto de muy alto valor, música, por ejemplo, música culta, que a la mayoría de la gente no le gusta, o un arte que la mayoría de la gente no lo entiende, y eso es un problema que tenemos en la sociedad actual, que el arte se ha roto esa conexión en el presente. A lo mejor en el futuro eso ha pasado muchas veces. Se reconocen a grandes artistas que fueron muy mal entendidos en su momento. Y luego hay otra parte de arte más de consumo, por decirlo así, que está en un punto intermedio. En música, por ejemplo, la banda sonora de las películas tiene mucha más llegada social, y todo el mundo pues tararea la canción de Titanic o cosas de estas, pero no es capaz de decirte ahora quién es el Mozart del siglo XXI, porque aparte no la conectan, y eso es un reto muy grande. Y también no le quería dejar de apuntar que aquí tenemos un ejemplo detrás de nosotros de un artista actual que hace arte, que ha hecho arte con valor religioso, y que los hay. También creo que como pueblo cristiano tenemos una asignatura pendiente, que es valorar el arte. Porque si nosotros mismos no valoramos el arte, el artista ¿a qué va a trabajar? Yo creo que eso también tenemos un problema. Bueno, por último, ¿cómo hacemos? Es decir, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, ¿cómo hacemos para cristianizar esta cultura, para evangelizar en nuestra cultura hoy? A ver. Yo creo que se hace necesario volver a los valores tan bonitos que hemos tenido desde antaño, ¿no? Valores de la familia, el entorno, el dar mucho sentido a todas las celebraciones, a todo lo que hacemos, y darlo sentido desde nuestro ser cristiano y nuestra fe. Transmitirla con valentía y transmitirla a nuestros hijos todo con sentido, o sea, el por qué se hacen las cosas, ¿no? Para que no pase como me pasó a mí en la romería de Fase. Pues ¿por qué se hace una romería? Pues porque se hace para honrar a la Virgen, no sé. Volver a los valores que nos hacen persona y que nos hacen vivir las cosas de forma humana, y madurar y potenciar que los niños tengan esa madurez para saber utilizar las herramientas buenísimas que nos dan el entorno sin machacar lo que somos y nuestra cultura.
Estupendo, bueno, pues vamos a terminar. A mí me gustaría con una de las conclusiones que ya en el año 1999 escribió el Consejo Pontificio de la Cultura, que decía que en definitiva la pastoral de la cultura en sus múltiples expresiones, aquí lo hemos visto desde el ámbito más artístico al más científico, pues no tiene otro objetivo sino el de ayudar a la Iglesia en su misión de anunciar el Evangelio. Creo que es como nos podemos quedar con esta conclusión en esta noche, en este programa. Muchísimas gracias a Miguel Ángel, a Sonia, a María Victoria por estar con nosotros y por compartir este programa en el que hemos hablado de la cultura y de la fe, de la doctrina social de la Iglesia. Gracias. Y a ustedes, gracias por su compañía. Feliz Semana Santa y ya volvemos en Pascua. Adiós.